Buenos días a todos. Soy Carlos Pernal de la unidad de columna aquí de Vigo y hablaremos hoy pues, de este concepto de la inestabilidad espinopélvica. Eso es un poco de lo que vamos a hablar. Y lo importante es entender que entendemos por inestabilidad espinopélvica cualquier lesión o fractura a nivel de lo que entendemos como bisagra espinopélvica que implique una discontinuidad, ya sea parcial o total, de lo que es la transmisión de cargas desde la columna a las extremidades, pues pasando por la pelvis. Y en su grado máximo lo entenderemos como disociación espinopélvica cuando no existe ninguna continuidad. Y por lo tanto nos encontramos con distinto tipo de lesiones, que puede ser, por ejemplo, una fractura unilateral de pelvis, una TILE C1, con una pérdida de continuidad de esas cargas, al menos en el lado derecho, en este caso que tenéis en la imagen, o lesiones más complejas, como son toda la variedad de fracturas tipo en U, tipo en H de sacro, donde la disociación espinopélvica es completa, o puede ser un ejemplo de disociación espinopélvica, una luxación pura L5 sacro. Por lo tanto, siempre que tengamos un componente de fractura transversa de sacro y de fractura longitudinal bilateral del sacro, va a existir una disociación espinopélvica. De la misma manera que va a pasar en una fractura de pelvis con una disociación sacroilíaca bilateral, o sea, en una pelvis tipo TILE C3, donde hay una pérdida completa de la relación columna-extremidades. El mecanismo lesional más frecuente, sin duda, son mecanismos de alta energía en un contexto de un politraumático. Son pacientes jóvenes con precipitaciones de altura, muchos intentos de autolisis o accidentes de tráfico. Van a ser fracturas, la mayor parte de ellas, desplazadas. Y en el otro rango tenemos enfermos con mecanismos de baja energía, pacientes ancianos, de caídas de misma altura. Van a ser fracturas, la mayor parte de ellas, o no desplazadas o poco desplazadas, y en un ambiente en general osteopénico. Lesiones asociadas, muchas. Lo más frecuente, que haya una fractura vertebral a otro nivel, o que haya fracturas de extremidades, o fracturas en el resto de lo que es el anillo pélvico. Lesiones viscerales y muy frecuentes las lesiones neurológicas, hematomas, Morella Valle de la zona, etc. En cuanto a lesiones neurológicas, estamos en una zona donde salen las raíces lumbosacras y fundamentalmente lo que es el tronco ciático, pero también pueden verse afectadas el resto de raíces sacras, ¿no? Por tanto, tendremos un síndrome en mayor o menor grado de caudequino, por lo tanto, con disfunción, puede ser urinaria, fecal, hipoestesia perineal y paresia, pues eso, en mayor o menor grado ciático. La mayor parte de esas lesiones a veces son completas, o se dicen un 60%, y hay otra parte que pueden ser incompletas. Y para manejar o valorar el grado de afectación, pues usamos la clasificación de Gibbons, que describe el tipo 1, ausencia de lesión, si son unas parestesias simplemente tipo 2, tipo 3 paresia y disfunción esfinteriana tipo 4. ¿Qué usamos? Pues de forma clásica la importancia de la radiografía lateral de sacro para poder ver el componente transverso de la fractura y las proyecciones habituales inletable. Y obviamente el TAC con sus reconstrucciones 3D nos va a ayudar muchísimo a entender esa fractura de un componente tridimensional. No el primero, pero sí el que describió de una forma un poco más sistemática lo que son las fracturas del sacro, y ya lo decía, fracturas transversas de sacro, y le ponía el subtítulo de fractura típica del saltador suicida, fue Roacamil en el año 85, y él las valoraba desde un punto de vista sagital, de tal manera que hablaba del tipo 1 cuando había una deformidad en flexión simple del sacro, cuando teníamos una hipercifosis y una cierta traslación posterior, la etiquetó de tipo 2, y la tipo 3 cuando existía una traslación completa. Posteriormente, estos autores, Strange, Bronson y Levesque, añadieron un tipo 4, que es cuando hay una conminución completa del cuerpo de ese 1. Dennis también se metió en el tema unos años después, pero desde un punto de vista de visión coronal del sacro. Ya hablaba de fracturas de sacro, un problema importante, y en su análisis retrospectivo pues diferenciaba las fracturas paraforaminales laterales, que son las más frecuentes, pero afortunadamente las de menos riesgo neurológico, las tipo 2 a través de forámenes menos frecuentes con algo más de riesgo neurológico, y las tipo 3 paraforaminales mediales mucho menos frecuentes, pero con mucho riesgo neurológico. ¿Por qué? Porque son transcanal.
Y otro autor que definió o trabajó en ese aspecto y que es muy importante para entender eso es la clasificación de Isler, año 90, en que todas aquellas fracturas de componente vertical del sacro vamos a tener que entender, según la afectación facetaria L5 sacro, si puede haber o no puede haber compromiso de las cargas que vienen desde la columna. De tal manera que la tipo 1 es una fractura digamos que lateral a la faceta, una tipo 2 es una fractura que implica la faceta y una tipo 3 es una fractura medial a la faceta y, por lo tanto, con un compromiso en la transmisión de cargas. Bácaro, más adelante, hizo toda la descripción, toda la clasificación descriptiva según la morfología de la fractura, y aquí entran todo lo que es la fractura tipo H, tipo lambda, tipo U, tipo T, que a veces no se encuadran específicamente en una forma, pero nos ayuda a entender que hay distintos patrones que se encuadran en esta clasificación. Y un poco más adelante, en el 2012, estamos hablando de no hace tanto, Lehmann buscó un poco lo que se hizo en su día con la clasificación de TLICS de las fracturas vertebrales, pues hacer lo mismo en las fracturas de sacro. Entonces, buscó los mismos conceptos, definir una puntuación en 3 apartados: en la morfología de la fractura, en la afectación o no del complejo ligamentario posterior y en la afectación neurológica, y matizado con unos modificadores, como pasa también en la columna. Y aquí tenéis un poco pues, el cuadro que utilizó para definir la distinta puntuación según el tipo de fractura que tenemos en la columna, en el sacro, la afectación o no del ligamento posterior y la neurología. Entonces, se proponía que cualquier lesión que sumara en esta clasificación más de 3 puntos, pues debería orientarse a un tratamiento quirúrgico. Y ya mucho más recientemente, hace poco, AO se metió en intentar también clasificar estas fracturas complejas y lo hizo a través de Bácaro, que es el hombre que más trabaja en ese aspecto, y nos diferenció fracturas tipo A, aquellas que son por debajo de la articulación sacroiliaca y que por lo tanto no van a comprometer la carga ni la estabilidad. Las tipo B, que son fracturas unilaterales verticales de sacro que afectan a la pelvis posterior. Y las tipo C son las fracturas que implican inestabilidad espinopélvica. De tal manera que una tipo A sería una simple abulsión de sacro, por ejemplo. Una tipo A2 sería una fractura por debajo de articulación sacroiliaca y sin desplazamiento. Y una tipo A3 por debajo de articulación sacroiliaca, pero con desplazamiento. Si nos metemos en las B, tenemos todo lo que es los trazos verticales, y hablamos de B1 cuando es paramedial, paraforaminal medial, por lo tanto sería equivalente a la Denis tipo 3. Paraforaminal lateral y por lo tanto sería equivalente al Denis tipo 1, o paraforaminal transforaminal, que sería lo que sería el Denis tipo 2. Y si nos metemos en las C, hablamos de un C0 cuando tenemos todo el grupo descriptivo de fracturas, digamos que estilo tipo U o tipo H o variedades, pero que están sin desplazamiento. Las C1 son las fracturas verticales del sacro, pero que no son B, porque implica una afectación de la faceta L5 sacro y, por tanto, un compromiso en la transmisión de cargas a ese nivel. Las tipo C2, que serían tipo B de forma bilateral. O las tipo C3, donde hay trazo bilateral longitudinal de sacro, pero asociado a un trazo transverso y con desplazamiento, que es el grado mayor de inestabilidad espinopélvica. Y por lo tanto, en resumen, y que es lo más importante de entender, porque cuando tenemos una fractura no es tan fácil interpretar si eso es inestable o no es inestable, o si hay disociación, es cuando estamos ante una inestabilidad espinopélvica. Y evidentemente estaremos allí cuando estamos en el grupo de fracturas tipo C. Y por lo tanto será una fractura vertical del sacro que asocia afectación de la faceta, de la carga de transmisión de fuerzas en la faceta L5 sacro, y por lo tanto una Isler tipo 2 o tipo 3. Aquellas que son fracturas sacras longitudinales y bilaterales, por lo tanto estamos ante una C2, o las C3, que repetimos son la bilateral de sacro, pero asociada a plano transverso y con desplazamiento. Y en este mundo aplicamos los mismos principios que cualquier fractura del ámbito de trauma, ¿no? Aplicamos principios de compresión, de neutralización, de sostén o de placa puente y menos el concepto de banda de tensión, que ahora lo vemos.
¿Cómo aplicamos el principio de compresión a una fractura de sacro? Fácil, cuando tenemos una fractura de sacro simple y sin conminución, digamos. Aplicamos un tornillo iliosacro de rosca parcial, con una arandela, y eso nos permite una compresión muy buena del foco de fractura, aunque tiene 3 problemas. Normalmente puedes poner un tornillo iliosacro, se dice que se pierde una funcionalidad al cabo de 3-4 semanas, pero puede ser suficiente sin duda para sujetar la fractura, para que vaya empezando a pegar. Va a ser una contraindicación al menos relativa en todas las fracturas que son transforaminales. Y sin duda que cuando tenemos una fractura más compleja, con afectación bilateral o con minuta, etcétera, etcétera, va a ser sin duda que un sistema de fijación muy insuficiente. Se dice que colocar un tornillo transilio transacro pues nos va a dar una mayor solidez, aunque no ha demostrado ventajas mecánicas, y por lo tanto seguiríamos estando en el mismo ámbito de fracturas de perfil estable o simples. ¿Y cómo añadimos a este tipo de fracturas los principios de neutralización? Pues como haríamos en una placa a nivel de una fractura diafisaria, pues añadiríamos pues, sujeción en esa placa a proximal a caudal para neutralizar el componente rotacional de la fractura. Y eso, pues en una fractura simple de sacro, lo podemos llegar a hacer o darle con un tornillo iliosacro, pero tendremos que añadir algo más si hay más componente de conminución, de inestabilidad, etcétera, etcétera. Y eso, por lo tanto, solo lo conseguimos a nivel del sacro con una fijación que vayamos a proximal, por lo tanto, una fijación lumbar, y que vayamos a una fijación distal, por lo tanto, yendo hacia la pelvis. Entonces, habrá que subir, idealmente, se dice que hasta L4, te puedes quedar en L5 y quizá en ese caso vale la pena añadir un sistema de conexión de TT o un crosslink. ¿Cómo aplicamos el principio de sostén? Pues igual que haríamos con una placa puente, por ejemplo, una fractura con minuta de húmero, pues efectivamente en sacro solo lo podemos aplicar con la fijación espinopélvica yendo para arriba y yendo para abajo a la pelvis. Y el principio de tirante es un principio que en la columna, digamos que es difícil, así como en una rótula, pues en un cerclaje sería aplicar ese cerclaje para buscar la compresión de las fuerzas en el lado contrario al tirante, o podría pasar lo mismo en un fijador externo. Pues en la columna, si bien se puede conseguir en una artrodesis degenerativa a nivel de la columna con unos implantes intersomáticos, a nivel de una fractura tendrías que tener un apoyo del esternón al pubis, que eso no es factible, y por lo tanto, como no es posible aplicar este principio, pues también la fijación espinopélvica es lo único que nos queda. Por lo tanto, si la fractura de sacro es una fractura conminuta, es una fractura vertical, inestable, el tornillo iliosacro nos va a ser completamente insuficiente, ¿no? Porque no trabaja de forma coherente, no has podido aplicar una compresión, no va a controlar las fuerzas rotacionales de cizallamiento, por lo tanto tendremos que ampliar la forma de buscar la neutralización y el sostén, va a ser con la fijación espinopélvica. Y si entramos en el ámbito de tratamiento de estas fracturas, pues puede haber unas opciones sin duda que de manejo conservador, pueden ser todas aquellas fracturas de sacro transversas altas que no estén desplazadas o que sean caudales de la articulación sacroiliaca o aquellos enfermos de elevado riesgo quirúrgico por comorbilidades, etcétera, etcétera. Y en general también podría llegar a entrar en ese manejo conservador un paciente que por lesiones asociadas, extremidades, fracturas, calcáneos, etcétera, etcétera, pues quizá no va a caminar en 2 o 3 meses y si esa es la previsión, pues quizá se puede ahorrar la cirugía. Y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, pues 3 grandes objetivos. Si hay sintomatología neurológica, la descompresión. Reducir la deformidad si la hay, y es muy importante en esas fracturas en flexión de sacro, sobre todo si tienen cifosis de más de 20 grados, restaurar esa cifosis porque eso va a alterar todo lo que es el equilibrio de los parámetros espinopélvicos con una repercusión futura en la funcionalidad de la columna, del equilibrio sagital, y conseguir una una fijación rígida, sólida, para permitir una movilización y una rehabilitación precoz. Para la descompresión, pues evidentemente, si me entra un enfermo con una cauda equina, pues evidentemente, como en cualquier concepto de compresión neurológica aguda, pues hay que valorar el tratamiento urgente, idealmente en menos de 48 horas. ¿Cuál es el problema de este tipo de enfermos? Que suelen ser enfermos politraumáticos, que van a la UCI, que tienen otras muchísimas lesiones asociadas y eso suele implicar un retraso en el tratamiento quirúrgico. Independientemente, el pronóstico es malo. La lesión neurológica cuando está establecida, pues eso, mal pronóstico, aunque la mayor parte de enfermos suelen tener recuperaciones parciales razonables,
hay una alta incidencia de desgarros durales y, por lo tanto, lo ideal en este tipo de enfermos, en el contexto que hablamos del politraumatismo, es posible que la mejor forma sea confiar en la reducción indirecta de la fractura y atacando en el momento en que vayamos a sintetizar esa fractura. Y, por lo tanto, a veces quizás es mejor esperar unos días, hacer la cirugía definitiva, descompresión indirecta y quizás mejor no meterse en el fregado. La reducción la podemos contemplar de distintas formas, pero sobre todo si tenemos deformidad cifótica o una extensión hay que intentar corregirlo y eso lo haremos con maniobras pues, de tracción esquelética, de extensión de los muslos para valorar ganar el sacral slope, sabiendo que eso, que si se produce un desbalance que lo dejamos alterado, pues eso somos conscientes de los que venimos de columna que eso implica una discapacidad importante, una peor puntuación en las escalas de discapacidad, de las escalas de dolor, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué método usaremos para la reducción? Pues lo haremos con la fijación, la osteosíntesis triangular, que ahora hablaremos de ella, y la fijación espinopélvica. Y idealmente, si es posible, que sea de forma percutánea. Esta es la fijación triangular, sistema ideal para fijar este tipo de fracturas inestables. Nos controla nos va a dar una estabilidad rotacional y al mismo tiempo una estabilidad vertical. ¿Cómo consigue el componente de fijación horizontal? Pues con ese tornillo iliosacro que nos da la compresión y el componente de fijación vertical nos lo va a dar la estabilización lumbopélvica, nos neutraliza y nos da sostén a la fractura. Entonces, componente de fijación horizontal, ¿cómo lo hago? Pues con 1 o 2 tornillos iliosacros, idealmente percutáneos, que es como suelen ser, percutáneos, de rosca parcial, con arandela, eso es lo que nos da una compresión. Evidentemente, si la fractura es transforaminal o es conminuta, pues eso no es tan ideal, porque podemos comprimir las raíces sacras en su paso por el foramen, y por lo tanto aquí nos deberíamos conformar con un tornillo de rosca completa, simplemente de neutralización sin apretar. El componente vertical, ¿cómo lo hacemos de lo que es la fijación espinopélvica? Pues con una fijación vertebral y bilateral, aconsejable. ¿Subiremos al E4? Sí, detectamos pues cualquier cosa que veamos, que hay lesión del E5, del pedículo, de la transversa, hay una calidad de hueso deficiente y en todos aquellos casos que no hayamos podido sujetar con un tornillo iliosacro el componente horizontal, con más motivo subir al E4. Y si nos quedamos en el E5, repetíamos, quizá valorar añadir un sistema crosslink. ¿Y cómo consigo la fijación ilíaca? Pues varias maneras. Manera clásica, tornillo ilíaco clásico. ¿Cuál es el problema del tornillo ilíaco clásico? Que vamos a necesitar un conector lateral, que ahora lo veremos. Alternativas, tornillo S2 al ilíaco, o también una buena alternativa puede ser el tornillo subcrestal, que se le llama, que buscan una menor prominencia del montaje, una mejor alineación con la barra que vendrá de los tornillos lumbares y que también idealmente, si podemos ejecutarlo de forma percutánea, será ideal. Esto es el montaje que nos quedaría para un tornillo ilíaco clásico. Tenemos ahí en rojo donde irían los tornillos pediculares lumbares, el E4, el E5, S1 que dibujé aquí. Y como veis, la posición del tornillo ilíaco clásico se va a lateral y se va a una posición mucho más alta. Y por lo tanto esto va a requerir para hacer el montaje la necesidad de un conector lateral para poder empalmar. Y eso es una agresividad, hay que resecar parte de la pala ilíaca, hay que hacer ayuntuna, hay que pasar y despegar toda la musculatura por debajo. Tiene su agresividad, pero bueno, como veníamos haciendo clásicamente en las cirugías de columna que llegábamos a la pelvis. La alternativa, el tornillo S2AI o tornillo SAI, nos permite conseguir una posición en la alineación de los tornillos que vienen de la columna, por lo tanto, menor facilidad, menor despegamiento muscular, menor agresividad a la pala ilíaca, etcétera, etcétera. No siempre es factible, pero es la mejor alternativa en cuanto al montaje y la modularidad. Y una cosa entre ni fu ni fa, pues es un tornillo subcresta, ¿no? Es un tornillo que va mucho más medial a la cresta, por debajo, que nos queda menos prominente, mejor alineado con el componente lumbar. Y como veis aquí, la diferencia entre uno y otro es la altura del montaje. Veis que un tornillo ilíaco queda mucho más posterior, más alto y separado de la alineación con el tornillo sacro, y lo veis aquí. Y el tornillo S2AI nos queda más cerca de la conexión con el tornillo sacro y en una posición más profunda, más pegada al hueso.
¿Cómo colocamos ese tipo de tornillos? Pues buscamos 2 milímetros por debajo del foramen de S1, 2 milímetros lateral más o menos al foramen de S1, y en esa posición, buscando un ataque a 30-40 grados en dirección lateral y 20-30 grados en dirección caudal, vamos buscando la trayectoria cruzando la sacroilíaca, que la tenemos a 40-45 milímetros de la región posterior del sacro, y lo podemos hacer, si lo hacemos en cirugía abierta, pues con una Steffi vamos buscando el camino, palpamos con el palpador pedicular y vamos confirmando a rayos que vayamos bien. ¿Con qué proyección? Pues la proyección de lágrima. Es una proyección muy importante que nos va a dar en el outlet obturatriz esa visión de la lágrima que sabemos que deberíamos ir en el camino inverso a lo que es el tornillo LC2 de la síntesis de pelvis. Y unas preguntas claves, ¿no? ¿Es suficiente una fijación unilateral en este tipo de fracturas? ¿Es necesario fusionar? ¿Cuándo podemos iniciar la carga? Y si hay que retirar el material. Pues un poco el consejo es que una fijación unilateral tenéis que entender que si yo tengo un componente de inestabilidad vertical del sacro y le hago una fijación ilíaca y, por ejemplo, en este caso dibujada L5, es evidente que entre medias tengo un disco con movilidad. Ese disco, si tiene movilidad, va a haber unas fuerzas de cizallamiento que van a bascular y van a hacer trabajar y a sobrecargar el lado contrario del disco de la faceta L5 sacro y, por lo tanto, no parece el sistema más estable. Por lo tanto, es mucho más aconsejable hacer un montaje que equilibre las fuerzas, que evite la movilidad de ese disco y, por lo tanto, aconsejable fijación bilateral. ¿Y la fusión es necesaria? Pues no, porque estamos hablando de una fractura de sacro que confiamos en que vaya a pegar, por lo tanto no parece necesario aportar hueso ni entretenerse en ese sentido, sino esperar la consolidación de la fractura. ¿Cuándo iniciamos la carga? Pues depende un poco del feeling, de la calidad del hueso, del tipo de fractura que tengamos, pero en general, si el montaje es estable, sólido, en una persona joven con buen hueso, pues deberíamos iniciar una carga inmediata, parcial, con muletas. Todo porque ya os decía que lo más importante de estos enfermos es que muchas veces tienen lesiones de otro tipo. ¿Y hay que retirar el material? Pues yo os diría que muy recomendable. Muy recomendable en el sentido de que estamos haciendo fijaciones hasta L5, hasta L4, a veces más altas, y la movilidad lumbosacra, que es muy importante. Una vez esa fractura haya pegado, pues ese material lo ideal sería retirarlo. Complicaciones las hay, sin duda, muchas. Se habla de un 30%, pero también tenemos que tener presente que las series hablan sobre todo de cirugías abiertas. Y eso implica tornillos ilíacos, prominencia de material, más infecciones, por eso una cirugía en que hay una abertura muy importante, hematomas, etcétera, etcétera. Y sin duda, el problema de ese tipo de material es los fallos de implantes, las roturas, pseudoartrosis, etcétera, etcétera. ¿Y cómo tiendo yo a evitar eso? Pues con técnica percutánea, quizá con tornillos S2 ahí frente a tornillo ilíaco por lo de la prominencia y en general pues porque hay que hacer una buena planificación y nos puede ayudar en ese sentido también en ser más percutáneos, más mini invasivos por los sistemas de navegación, de TAC intraoperatorio, etcétera, etcétera. Aquí, en Vigo, o al menos en el registro que tengo desde que yo estoy, hemos tenido 7 casos, 4 intentos de autolítico, 2 accidentes de tráfico y un accidente laboral. Os presento algunos casos. Esto es un intento de autolisis, un varón de 47 años, un paciente psiquiátrico que se tiró de 5 pisos. Venía con esta fractura de pelvis, con un trazo sacro bilateral y esa disyunción de la sacroilíaca, de la sínfisis del pubis. Pero fijaros, a nivel del plano sagital, que fractura por cizallamiento a nivel de la S1, incluso tenía fractura vertebral L5. Esto estamos evidentemente ante una disociación pura espinopélvica, ¿no? Este señor venía pues, con una paraparesia 7 extremidades inferiores, el predominio derecho. Lo operamos a los 10 días, hicimos un primer tiempo con una fijación con una placa en el pubis y un segundo tiempo lo pusimos en prono y hicimos esta fijación que veis por la afectación de la L5, nos fuimos hasta L3, L4 y saltamos hasta hacia unos tornillos ilíacos en abierto y con un crosslink para darle una mayor solidez. Este enfermo a los 2 años está fusionado, lo veis, en la misma posición que estaba.
caminando, tiene una prominencia en los tornillos ilíacos que le molestan y tengo pendiente retirarle el material y le queda una dorsiflexión del pie derecho, pero bueno, para lo que tuvo está perfecto. Esto es otro caso de un varón de 64 años, accidente laboral, le cayó un palé de 1000 kilos encima y tampoco tiene tanto. Tiene una fractura vertebral del E1 tipo B, aunque aquí en el TAC, bueno, parece un tipo GURS, pero asociado a un componente posterior que no se ve en la imagen. Y estamos ante una fractura bilateral de ambos sacros con un componente, como veis aquí en la visión lateral de sacro, un componente de flexión, ¿vale? Entonces estamos ante una fractura tipo U de sacro. Y ese enfermo, pues le hicimos a la fractura lumbar una artrodesis pura, T10L2, y al componente de abajo, para intentar sujetar las menos vértebras posibles, nos quedamos en una fijación triangular con 2 tornillos iliosacros y una fijación S1, S2 a la ilíaca. Y por último os presento esta mujer de 43 años, que también es un intento autolítico, y esta hace poco que la tenemos aquí. Se cayó de 6 metros de altura. Fijaros qué fractura tipo aplastamiento de la L5 y tiene un componente, lo veis, vertical del sacro, que afecta a la articulación L5-S1, por lo tanto es una Isler tipo 2, y esta mujer asociaba, ya os lo presento con la osteosíntesis que se fue haciendo, distintas lesiones, ya lo veis, en el resto del esqueleto. Nosotros le hicimos una fijación con un tornillo iliosacro del lado que tenía la fractura vertical del sacro y lo asociamos a una fijación L4 espinopélvica por la fractura de L5, y eso, en este caso, conseguimos hacerlo todo de una forma percutánea. Y lo hacemos de esta manera que veis aquí, ¿no? Esta es la proyección del rayo. Cuando buscamos la proyección de lágrima con la obturatriz Aulet, y aquí veis pues, montajes, en este caso pues, el de percutánea completa, y en otros casos, depende del material que estés usando, pues hacemos una percutánea de los tornillos y hacemos un mini open a nivel de la entrada del tornillo de S2. Entonces, para resumiendo, son fracturas complejas, poco frecuentes afortunadamente, con una alta incidencia de lesiones neurológicas. No es fácil entender y clasificar este tipo de fracturas, pero sí que es o que deberíamos entender si son o no son inestables. Hay una dificultad técnica sin duda en realizar este tipo de osteosíntesis y nos puede ayudar el TAC Navegación. Nosotros lo hacemos a pelo por ahora. Es muy importante conseguir una fijación estable sólida, aplicando los principios de osteosíntesis que hemos repetido, y deberíamos intentar, en lo posible, minimizar la morbilidad de una gran cirugía abierta y, sobre todo en un contexto de enfermo politraumático. Deberíamos optar por técnicas percutáneas en lo posible, preferentemente tornillos S2 que tornillos ilíacos clásicos por la prominencia y la agresividad. Esta es la literatura en la que me he basado y, sobre todo, y tenéis muy reciente en la revista de la SECOT de este mes de septiembre, pues una revisión de la disociación espinopélvica, revisión de conceptos actuales por el Enrique Grado de Málaga, que hace una revisión muy importante de este tipo de lesiones. Gracias. Y para acabar, hacer mención al que fue mi tutor y amante de la pelvis, el doctor Muñoz Vívez, a distintos amantes del mundo de la columna y un recordatorio a nuestro Íñigo. Nada más. Como no hay dudas, ¿no? Hay que levantar la mano, ¿o qué? Carlos. Sí. Buenos días. Soy Alejandro López Pardo de Lugo. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Yo no soy cirujano de columna, pero en los últimos pacientes que hemos tenido con traumatismos pélvicos severos, muchas veces pues son luxaciones sacroilíacas en su mayor grado, ¿no? Una PC3. Entonces, en alguno de estos casos, dada la inestabilidad de la sacroilíaca, porque realmente las fracturas complejas de sacro son mucho menos frecuentes,
hemos utilizado la fijación triangular. No sé si vosotros lo tenéis en cuenta o no en estos casos, o utilizáis solo tornillos iliosacros. Yo he tenido pacientes con iliosacros que se han desplazado. No sé cuál es vuestra experiencia. Pues yo creo que aquí, y ayer lo hablaba con Silvia Bertolo, es una lesión efectivamente de la sacroiliaca que tiene peor pronóstico en cuanto a que efectivamente es una articulación, y esa articulación, aunque la sujetes, pues la consolidación no la vas a obtener de una forma tan rápida con una fractura del sacro. ¿Y qué pasa? La diferencia es que suelen ser lesiones que sí que sin duda le vas a asociar una osteosíntesis del marco anterior de la pelvis. Y eso le da una estabilidad y quizá tendemos a evitar esa fijación espinopélvica en ese tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque también la solidez del tornillo iliosacro, si tienes un sacro sólido, será mayor. ¿Qué pasa? Que deberíamos optar probablemente por 2 tornillos iliosacros sistemáticamente, valorar un transilio transacro, y si no, efectivamente, el recurso, pues está claro que sería irte a una fijación espinopélvica para darle soporte una vez tengas reducida la sacroiliaca. ¿Lo hemos hecho? Yo creo que no. Cuando hemos tenido sacroiliacas puras, creo que por ahora no recuerdo haberlo hecho. No. No todos los pacientes tienen pasillos para pasar un iliosacroiliaco, ¿no? Correcto. Entonces, eso es uno de los problemas. Tenemos ahora una paciente ingresada que ha sucedido eso. Nosotros hacemos el cálculo de los pasillos primero y no siempre el sacro te permite cruzar. Y bueno, era un apunte, pero vamos, que me ha encantado tu presentación. Gracias. Es un motivo de irte a una fijación espinopélvica y realmente no he presentado el caso, pero lo tenemos. Cuando no tienes un camino adecuado o una anomalía de transición lumbosacra, todos estos casos, evidentemente puede ser un muy buen montaje, una muy buena alternativa. Muy bien. La placa anterior con una primera ventana inguinal. Correcto. La doctora Bertolo me hace el matiz. Corriges un poquito cuando tienes una disociación completa de la sacroiliaca. La doctora Bertolo hace el matiz bueno, os lo dice ella misma que está aquí. Sí. Hola. A veces también se puede asociar, cuando tienes una disociación completa de la sacroiliaca, que son lesiones, son las más inestables, y a veces no puedes conseguir una reducción completa si están desplazadas por métodos percutáneos, puedes hacer la primera ventana del abordaje inguinal, ver en directo la reducción, pones una placa y asocias un tornillo. Eso también está descrito y también se considera, porque a veces no puedes pasar el segundo tornillo por S2 o porque tienes otro tipo de complicaciones, ¿no?, para hacer una osteosíntesis tan estable para estas lesiones, que sí que son siempre mucho más inestables que las fracturas. Y el montaje espinopélvico es un poquito más agresivo y comprometes la columna cuando a veces no está afectada. Silvia, yo mi experiencia con la placa sacroiliaca, que lo hemos hecho alguna vez, es que mi impresión es que es muy poco sólida. Esa es mi impresión. O sea, poner un tornillo del lado del sacro y otro 2 del ilíaco me parece que es bastante pobre. No sé cuál es. Digo asociar las dos cosas. Ya. Asociarlas. Ya. Muy bien. No sé si ¿alguno queréis comentar alguna cosa más? Nadie. Nada, mira, deciros un poco desde la SOGACOT que organizamos esto. Sabéis que el motivo de retrasarse el comienzo de las sesiones ha sido que desde esta ya, y bueno, gracias al interés de Laura Menero, que también está por aquí, pues se ha conseguido que todas las personas que bien de escuchantes o bien de ponentes asistís, se os van a dar créditos ACIS, con lo cual sería bueno que cada uno, en vuestros hospitales registrara a quien ha acudido a estas sesiones para después poder solicitar los créditos. Y nada, creo que a partir de ahora ya seguiremos de forma un poco sistemática con las sesiones y nada, bienvenidos de nuevo a todos y no sé si hay alguna cosa más para comentar. Pero creo que ya son horas de que comencemos con nuestro trabajo. De trabajar, ¿no? De trabajar. Eso. Venga, pues muchas gracias. Buenos días. Gracias.